Les decía primeramente un agradecimiento a ustedes por estar aquí para escuchar la plática. Segundo, a los organizadores de todo este magno evento que lo estamos viendo de que es todo un éxito. Y tercero, y por sobre todo, pues a los amigos de USIN, amigos de la empresa que ya hace mucho tiempo los conocemos y con los que trabajamos con sus equipos y su material. Gracias a toda la gente de USIN. Bien, vamos a empezar con el tema. El tema este que nos trae es un tema un poco de actualidad porque es el problema respiratorio y entonces vamos a hablar acerca de lo que es en búsqueda del bienestar respiratorio, ¿no? ¿Cuáles van a ser los objetivos que nos vamos a trazar para esta plática? Va a ser ver qué afecta a los pulmones, que puede hacernos daño no solamente aquí cuando estamos escuchando esta plática, cuando estamos caminando en la calle, cuando estamos en un restaurante o cuando estamos simplemente en nuestra casa, ¿no? ¿Y qué hacer para mantenernos sanos? Si ustedes ven en ese pequeño video, están viendo de que todo lo que nos afecta y todo lo que hacemos en la respiración desde el momento que nacemos, entra hasta nuestros alvéolos, camina a la circulación general y por la circulación general no solamente se queda a nivel de tórax cardiopulmonar, sino camina de ahí a todo nuestro sistema orgánico, quiere decir el hígado, los riñones, el sistema nervioso central y así cualquier situación que ingrese a nosotros como contaminante, pues no se queda con nosotros simplemente en el pulmón, sino afecta realmente a toda la economía. Y entonces este proceso inflamatorio tenemos que considerarlo siempre, lo pulmonar es el inicio, pero no se queda ahí. Vamos a ver, pues lo que tenemos donde vivimos, la tierra, ¿no? La tierra nació hace mucho tiempo atrás, hace billones de años, pero cuando nació, después de ser una tierra yerma completamente, empieza la vida y la primera vida que aparece son los microorganismos. Y los microorganismos vivieron por millones, por cientos, miles de millones de años felices como los reyes dentro de esto. O sea, antes de nosotros, muchísimo antes, son los dueños de casa, las bacterias, los virus, los protistos, o sea, todo este tipo de animales. Después las plantas y después realmente nosotros entramos a conquistar, digamos, a todo esto, ¿no? Y entonces el universo pues se llenó de vida en general. Y este es nuestro hogar, la Tierra, el planeta azul, y esta hipótesis que se llama la hipótesis de Gaia, que quiere decir de que la Tierra es en realidad un organismo viviente que nos da las condiciones a nosotros para vida, pero ella se defiende cuando nosotros le estamos haciendo daño. Actualmente ha salido la hipótesis Gaia 2 en la que dice de que ya es una lucha franca entre lo que es la madre naturaleza con la inteligencia de supuestamente el mejor ser producido por la vida en la Tierra, que es al final de cuentas el ser humano, ¿no? Y en esta fase en la que nosotros ya estamos viviendo, se conoce con el nombre de antropoceno, que es el momento, el periodo en el cual nosotros los seres humanos somos la representación de la vida en la Tierra más importante. Han sido necesarios, decía, desde que nació la Tierra, 4.600 siglos de evolución para que a nosotros nos toque vivir. Y así nacimos, la Tierra, con extensos lugares donde el aire era pristino, el agua era completamente limpia, los vegetales en la Tierra produciendo el oxígeno, trabajando con el CO2, pues era un paraíso terrenal todo. Y así aparecieron estos lugares, perdón, pero este está caprichoso. Será las pilas, porque tengo que 2, 3 veces.
Y entonces les decía pues de que de aquí nacimos, esto era lo que era para nosotros, pero actualmente le hemos hecho muchas cosas al mundo que nos afecta de todo el problema respiratorio. Y ya la naturaleza parece que no es simplemente lo suficiente para el ser humano, la tierra, y entonces hemos empezado a mirar ahí arriba, al exterior, y estamos ya con algunas gentes viviendo por meses, inclusive por más de un año por ahí. Y seguramente el futuro, como ha venido la vida del exterior, seguramente tarde o temprano, y más temprano que tarde, la gente, o sea, la población, el ser humano, la raza humana va a tener que salir hacia el exterior buscando otros lugares donde vivir. ¿Qué hemos hecho con nuestro mundo? Pequeñas ciudades que antes eran completamente limpias, ahora se han ido contaminando, se han ido haciendo cada vez más inhabitables. Y ustedes ven a nivel de todo el mundo en estos 2 o 3 años que se ha acelerado, digamos, el cambio sobre la naturaleza. Hay lugares de sequía, hay lugares de inundaciones, hay terremotos por acá, hay volcanes por el otro lado, y entonces todo esto nos está alterando más y cada vez más en los países, en los lugares donde hay una pobreza como nosotros, países en desarrollo, que nos afecta más esto. Los países del África, esa parte de la subsahariana, donde están los desiertos, todavía se ve peor todavía esto. Pero sin ir lejos, este año, a principios de año, antes de las lluvias, muchos lugares en el norte de México se habían secado, los lagos se habían secado. Estados Unidos ya estaba diciendo no les vamos a mandar más agua en el lado de California para los mexicanos, y esto es lo que se veía ahí, de que pues los animales ya no tenían que comer. Ahora por las lluvias, de alguna manera ha sido una bendición para casi todo México, se han llenado la gran mayoría de nuestras represas, pero en otras partes todavía sigue esto, que nos tenemos que consumir en realidad todo lo que camina, repta o vuela en la naturaleza. Entonces nos los estamos empezando a consumir, lo que la tierra cada vez en menor cantidad está produciendo. Y entonces por esto llamamos a esta fase del periodo de la tierra el antropoceno, en el cual nosotros como seres humanos paulatinamente nos los estamos consumiendo esto. Y las consecuencias son pues esto. Miren el cañón del Sumidero, una mugre, ahorita se ha limpiado por las lluvias, pero en general en las épocas que baja el agua se ve así. Y por otro lado las inundaciones y todas las consecuencias de las inundaciones que puede tener sobre la vida del ser humano, ¿no? La contaminación, este es el grave problema que tenemos para nosotros los pulmones, y más la Ciudad de México, que es una de las ciudades más importantes en contaminación. Pensábamos que solamente los automóviles es lo que contaminaba y era lo que se había trabajado más, pero ahora hemos visto que realmente todo el quehacer humano es el que contamina realmente sobre la contaminación en la atmósfera. Pero es importante el tráfico, las emisiones, la dispersión, la exposición y los efectos sobre la salud. Y esto es del diario y es cotidiano en todas partes. Esto que para nosotros era hace 20, 30, 40 años el aire limpio en la Ciudad de México, al lado de las montañas, que era el aire más pristino que existía dentro de la parte central de México, ahora todos los días tenemos estas inversiones térmicas, la contaminación. Y lo que estamos haciendo de las energías renovables, miren lo muy poco que hay, y en estos días al parecer todavía va a estar más complicado esta situación de utilizar las energías limpias. Miren, ese dice, nuestro aire sigue siendo el más deficiente. Durante 270 días al año se rebasan las normas de calidad del aire, y las normas no son tan fuertes como son las normas europeas. Si nosotros tuviéramos las normas de la Ciudad de México con las normas de California o con algunas ciudades de Europa, seguramente no fueran 270, sino fueron 350 días que rebasamos esto.
¿no? Con esta pandemia definitivamente ha disminuido un poco esto, pero ahora otra vez está empezando la vida normal del ser humano. Y entonces vamos a ver esto, que no solamente en el adulto, sino también en los niños tenemos la contaminación que es parejo para todos, ¿no? De continuar esta tendencia, un artículo que salía en el 2017, en el 2020 tendremos 2 meses más autos que ahora. Y vamos a seguir y vamos a cumplir. El año pasado se vendieron menos automóviles, pero otra vez se repunta esto, los millones de automóviles que se vende en México. Por primera vez ya se ha vendido más de 1 millón de automóviles en un año. Y esto es la contaminación. Decimos, seguimos batiendo récords, cuesta más de 3% del Producto Interno Bruto. Metales pesados están dentro de los contaminantes. Contaminados, dice, 5 de cada 7 días en la Ciudad de México. Y cuando le preguntaron a Sheinbaum, a las autoridades de acá, dicen, pues es que nos dejaron todo esto, antes no se hacía nada de lo que estamos peleando ahora, pero cuando antes ella era precisamente la encargada de toda esta situación. O sea, no es fácil, por supuesto, para ella simplemente hacer todo esto, es todos que tenemos que participar de alguna manera de apoyar en la disminución de los contaminantes. Pero no solamente están esos contaminantes de la contaminación, estamos viendo los desastres que están ocurriendo con los volcanes y estos que ocurren el mes pasado a nivel de España, ahí en Palma. Resulta de que todo el polvo ya ha llegado al lado de América. Y entonces esos son contaminantes que nacen en un lugar muy lejano de aquí. Seguramente el fuego no nos va a afectar, pero las consecuencias de la partícula suspendida llegan y se distribuyen a nivel de todo el mundo. Otra de las partículas que es muy frecuente es precisamente el ozono. Uno de los grandes investigadores de México, nuestro premio Nobel ya fallecido, va a ser un año ya ha pasado un año, se murió el 6 de octubre del año pasado. Él precisamente fue el descubridor de los efectos dañinos del ozono sobre el ser humano y sobre el efecto greenhouse a nivel de la Tierra. Y entonces esto que al parecer entra por nosotros en nuestro sistema respiratorio, después se hace generalizado y todo nuestro organismo es el que paga las consecuencias. Y entonces el ser humano puede decir, oiga, pues estoy un poquito mal, me quedo en la casa. Pero va a haber un nivel más alto en el que dicen, no, me siento con tos, tengo secreción, voy a tener que ir a una atención médica y va a tener que ir al médico, deja de trabajar, si es el niño deja de ir a la escuela, la madre deja de ir al trabajo, el médico le dice, no, ya estamos en un nivel que tengo que hospitalizarlo y entonces hay un nivel de personas que se tienen que hospitalizar a nivel de la consecuencia de la contaminación y va a haber alguno que se va a morir. ¿Y cuántos se van a morir? Cientos de miles se mueren al año por contaminación a nivel de todo el mundo. Y entonces esta es una cadena que de alguna manera nosotros la estamos iniciando a nivel del sistema respiratorio, pero los contaminantes entran por la piel, entran por lo que estamos comiendo, entran por el contacto en general que tenemos con este mundo alrededor que nos desarrollamos. Y entonces esto de lo que continuamos batiendo récords ha hecho que nuestras autoridades, como ven ahí, autoridades de gobierno de México, autoridades universitarios, centros hospitalarios, ven ahí al doctor Jorge Salas, director del INER, metiéndose en reuniones para decir, miren señores, ¿qué vamos a hacer en la Ciudad de México para poder corregir esto? Porque estamos viendo que es en todos parejo. Pensábamos de que era simplemente el viejito el que había vivido y que el joven se libra de todo esto. No, pero estamos viendo que las madres embarazadas y que los niños que se están formando dentro de la madre también pagan las consecuencias de esto. Miren, dice, riesgo de tener más alto diabetes gestacional simplemente por la contaminación.
¿no? Y en esto dice de las megaciudades, como la Ciudad de México, dice son áreas en el que la contaminación puede afectar inclusive hasta el sistema nervioso central en los niños, ¿no? Este es un problema porque si nosotros pensamos en los efectos de un recién nacido y que ya tenga alteraciones a nivel del sistema nervioso central, eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque si tenemos mala alimentación y nacemos con menos grado de eficiencia de nuestras neuronas, ¿qué va a ser de nuestro futuro? ¿Qué va a ser de nuestra población de aquí a 20 o 30 años? ¿Quiénes van a ser los que nos dirijan a nosotros? Gente que potencialmente tiene desde nacimiento problemas de este tipo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y miren este otro artículo. Este es un artículo que habla sobre investigación del medio ambiente y que habla de la Ciudad de México. Dice, se encontró síntomas de Alzheimer en bebés de menos de un año en la Ciudad de México. Y esta no es una publicación que se hace aquí en México, se hace en Estados Unidos con el rigor de Estados Unidos, pero estudiando aquí en México, sugiriendo que la enfermedad se da antes de lo que se sospechaba anteriormente y que los factores ambientales pudieran ser los culpables. Es un desastre, por eso hay una tanta incidencia de Alzheimer aquí en México. Se hicieron autopsias en 203 residentes de 11 meses a 40 años. Se demostró una clara correlación entre la contaminación acá en la ciudad y el Alzheimer. También es importante porque la investigación ha demostrado que los que portan un gen asociado al Alzheimer, este gen, tienen casi 5 veces más probabilidades de suicidarse. Hasta 20% de los que viven en la Ciudad de México tienen este gen. Entonces estamos fastidiados si nosotros 20% de nuestra gente ya viene con este tipo de alteraciones en que se van a suicidar más. México es de las ciudades con más tasa de suicidio a nivel del mundo. Todos los días se escucha en la televisión de este tipo de situaciones y además que tengamos la posibilidad de tener Alzheimer tan jóvenes es una desgracia. Habrá que cuidarnos, ¿no? Ahí está nuestro ganador de premio Nobel, que ya no está con nosotros, pero él trabajó precisamente en todo esto. A nivel mundial era el más reconocido, fue premiado inclusive en Estados Unidos por decenas de universidades. El presidente Obama le dio una de las consideraciones más altas a él, ¿no? Y estamos viendo de que antes de la pandemia ya el nivel de contaminación, este es un trabajo que ellos produjeron para todo el mundo, no es una producción nacional, pero dicen las mujeres embarazadas, el nivel de contaminación, los niños, el asma, problemas respiratorios, todo esto es pues el pan de cada día que nosotros tenemos. Y a los americanos, ¿por qué les preocupó? Dije, si los mexicanos que se mueran, ya no van a venir tanto antes. Y lo que encontró él, trabajando con la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que le proporcionaron aviones especiales en los cuales hacían vuelos a nivel de baja altura, por toda la Ciudad de México y por toda la República de México, capturando muestras de aire. Y ellos lo que encontraron es precisamente de que toda la contaminación primaria que nace aquí en la Ciudad de México y en el área del Estado de México, por la rotación terrestre, sube. Y una vez que sube en la rotación terrestre, miren, se va hacia el lado de la costa, se va hacia el norte, llega al Caribe y de ahí se mete a Texas y de ahí se distribuye a todo Estados Unidos. ¿Por qué estudiaron ellos? Precisamente porque lo que nosotros estamos produciendo de alguna manera está cayendo después con las lluvias como contaminantes allá en Estados Unidos. Pero aparte de eso hay otras cosas más dentro de todo esto, ¿no? Y entonces, por ejemplo, los terremotos. Esto es un sinfín de situaciones que para problemas respiratorios es muy frecuente aquí en México. Las inundaciones, los problemas de oxígeno. ¿Se acuerdan que hace algún tiempo se inundó en Tula? Tuvieron que separarse del hospital de su conexión al oxígeno, 17 gentes se murieron. Allá en otros lados, como en la India, 60 niños se murieron
porque pues, no había ni tantos ambús ni gente que pudiera estar ayudándoles a los niños. Por otro lado, cada vez nuestra población está cambiando más y actualmente los pacientes que somos de los 60 años para arriba ya somos muchísimos, somos millones y esto está creciendo cada vez más. Y lo que es peor todavía, de que hay muy pocos geriatras en México. Geriatras, hay menos de 1000 geriatras en todo México y tenemos millones de pacientes. Entonces, ¿quién nos va a atender? Es una mala preparación a largo plazo que tiene el sector de salud. Y entonces las enfermedades respiratorias pues han pululado en un medio ambiente así como es el nuestro. Además, si ustedes caminan estos días de lluvia por las aceras, los van a ver verdes completamente. ¿Qué es eso? Son hongos que están creciendo, musgo que está creciendo y sus esporas cuando caminamos y cuando hay sol se levantan y eso estamos respirando. Las casas por dentro de lo que es la humedad, lo que se conoce con el nombre de casas enfermas. Entras a tu casa y dices, pienso que voy a estar mejor. No, en la casa estoy con estornudando, estoy con tos y son las casas que detrás de la cocina, detrás del refrigerador o en el techo aparece humedad, aparece el musgo y es donde nos enfermamos, ¿no? Y lo que comemos y lo que se queda en nuestros dientes son pues todos estos factores que entran dentro de los contaminantes de lo que es nuestro sistema respiratorio. Y entonces las enfermedades respiratorias pues, son el pan de cada día. Antes decíamos las cardiovasculares son las más importantes. Sí, en Europa, en Estados Unidos puede ser, pero aquí para nosotros toda la sumatoria de las enfermedades respiratorias, tumorales, tuberculosis, EPOC, neumonías, hace que sea casi el 20%. Y ahora que el COVID se metió, esto ha crecido como hasta un 30% las enfermedades respiratorias como la causa primaria de muerte en todo el mundo, no solamente a nivel de aquí de México. Y entonces estamos viendo de que los pacientes que les falta esto, que les falta el oxígeno, que tienen problemas para respirar, uno por ejemplo decía, el no poder respirar es fatal. A mí me hace falta un desolinador que pum pum limpie algo que me mata para que me llegue un poquito más de oxígeno. Esas son las expectativas de los pacientes. Ustedes veían con el COVID cómo la gente ahí pedía un tanquecito de oxígeno, se arrastraban en las puertas de los hospitales pidiendo que le entre el aire a sus pulmones. Esto es una desgracia realmente, esto es algo que nosotros no podemos permitir que una otra vez nos ocurra. Pensamos que habíamos aprendido con el H1N1, pero definitivamente no habíamos aprendido y seguramente con esta no vamos a aprender mucho, pero los que trabajamos sobre esto tenemos que prepararnos, porque la gente se desespera cuando hay falta del oxígeno, falta del aire. Y esto se ha visto de que no solamente ahora es para nosotros los pobres, sino es parejo para los países ricos. Miren, en el 2020, en el 2018 en Europa se decía 4.7 millones se van a morir por EPOC, por fumar. Aquí se van a morir por otras cosas de EPOC, por neumonía 2.5, por tuberculosis que otra vez se ha reactivado, 2.3 por catéter pulmonar, por cáncer pulmonar. Y entonces, mire, 68 millones de muertes a nivel mundial, sin considerar los casi 5 millones que se han muerto por la situación de COVID en este año. Y entonces el número de enfermedades pulmonares pues sí ha aumentado. Cáncer pulmonar, neumonía, infecciones, alergias, asma, EPOC, apnea del sueño, estas enfermedades intersticiales, el tabaquismo que es tan alto aquí en México, la tuberculosis que otra vez es el pan de cada día aquí en México. En la Ciudad de México nosotros hemos tenido gente que nunca ha ido a otros lugares y que se ha contagiado aquí en la Ciudad de México. Mueren por cigarro en México 7 millones cada año, no en México, sino en todo el mundo se mueren, pero imagínense cuánta gente se muere por esto. Y las embarazadas, le afecta a los niños, hay muchas embarazadas que fuman. Yo esta mañana platicaba y me consultaba un terapeuta respiratorio conocido que trabaja en el rama de terapia respiratoria y cuando le preguntaba, oye, ¿cuántos kilos estás pesando? 105. Le digo, ¿y de hábitos y costumbres? Bueno, todos los días unos 5 vasos de cerveza.
todos los días, le digo, sí, y de cigarro, no, pues ni hablar de eso, doctor, me acabo por lo menos 2 o 3 cajetillas a la semana. Y es un terapeuta respiratorio. Y viviendo en esta ciudad, pues entonces, ¿qué quieren? Que a los 40, 50 años seguramente va a estar diabético, va a estar hipertenso, va a estar tosedor y va a estar con otro tipo de problemas más. Y entonces dice, 772,000 jóvenes fuman diariamente. 10 años de esperanza de vida pierden los fumadores. 137 personas mueren diariamente en México a consecuencias del cigarro. 7 millones de personas mueren al año por tabaquismo en todo el mundo. Y pensábamos de que los cigarros electrónicos eran la panacea del mundo, pero no, estamos viendo de que esos también hacen menos daño, pero definitivamente hacen daño. Y lo que terminó de rematar el problema respiratorio este año y lo que va de este es el virus SARS-CoV-2, ¿no? Dice, ¿cuántas muertes? Ayer revisaba esto y decía 4,9 millones en todo el mundo se han muerto de gente. Son millones de gente que se han muerto. Estamos en esta semana seguramente llegar a los 5 millones de gentes que se han muerto, ¿no? ¿Cuándo va a terminar la pandemia? Esta es una pregunta que nos hacemos todos. Viendo el historial hacia atrás del ser humano, todas las pandemias grandes han durado en general 2 años. Estamos a punto de cumplimentar aquí en México, para marzo van a ser 2 años que se decretó la pandemia, a nivel mundial también. Entonces la gente que estudia esto piensa que más o menos sobre el 20 de marzo más o menos se va a terminar esto. Es una esperanza y que le pedimos todos los días a la Virgen de que acabe esto, no lo sabemos, pero históricamente así ha ocurrido y estamos viendo otra vez, gracias al cielo, de que esto está disminuyendo. Gracias al cielo y al raciocinio del ser humano, de tal manera que ha podido hacer la vacuna y ha podido hacer muchas otras cosas que nos está ayudando dentro de esto. El estrés urbano, el vivir estresado, el saber, oye, va a haber una huelga, va a haber la lluvia, tengo que ir al trabajo, hay paros y todo esto pues nos causa preocupación y esto nos preocupa y nos produce daño. A nivel mundial, además, esta situación de lo que es el cambio climático, estamos viendo que produce inundaciones, produce aumento de temperatura, los océanos están subiendo, las industrias están produciendo cada vez más y aquí estamos en retroceso en algunas situaciones de la producción de energía, de los controles de los automóviles, de luz y gas y todo esto. La salud se ha preocupado por esto. Las instituciones a nivel mundial están diciendo, señores, hay que estudiar esto porque si no, después tal vez nosotros vivamos bien, pero la gente que está naciendo por estas épocas ya son los que van a pagar los platos rotos de esto. Entonces el cambio climático ya está afectando adversamente la salud humana. Nuestros sistemas de salud, ante el gran peligro para nuestros pacientes, permanecer en silencio no es una opción. Tenemos que trabajar, tenemos que pelear sobre esta situación. Entonces el estrés urbano, no hablamos tanto sobre esto, pero es lo que todos los días nosotros estamos viviendo cotidianamente, el estrés global, vivir en una ciudad tan grande. Esto, el ambiente negativo, la contaminación, el ruido, el hacinamiento, la sobrepoblación, son casi 20 millones de habitantes en el Valle de México, el tráfico, los problemas del trabajo son algunas de estas causas. El estrés medioambiental, social, favorece contratiempos en calles, centros laborales de las grandes ciudades. La respuesta es automática, no podemos decir, oye, pues no voy a estar estresado. Cualquier cambio ambiental prepara a esta nueva situación que puede exigir mayor esfuerzo del ordinario o ante algo peligroso, nocivo o desagradable, como ver la televisión y dice asalto aquí, asalto en el otro lado, incendio aquí, accidente de esto, en todas partes. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros desde el punto de vista de la prevención respiratoria? Tenemos
algunas opciones que son bien definidas, ¿no? Hacer un programa de decontaminación urbana, un programa de protección al sistema respiratorio, prevenir contagios, prevenir patología respiratoria, minimizar efectos de contaminación, monitorear estado respiratorio, educar en salud respiratorio. Estamos buscando el bienestar respiratorio y entonces estos protocolos no es simplemente irnos de vacaciones e ir al mar y decir ahí voy a respirar. Sí, vas a ir, vas a estar 5 días, una semana, después tienes que estar metido otra vez dentro de esto. Y entonces tenemos que hacer muchas cosas. Por ejemplo, el ejercicio. Dice, si pudiéramos darle a cada individuo la correcta cantidad de alimento y ejercicio, ni poco ni demasiado, encontraríamos la forma más segura de fomentar la salud. Hace 2000 años lo dijo Hipócrates. Y no solamente es correr en las calles, como aquí dicen, por ejemplo, todos los domingos hay que ir en la bicicleta. En la bicicleta estamos respirando toda la mugre a nivel de tierra. Y miren este artículo lo que dice, la contaminación pudiera abolir completamente los efectos benéficos de caminar, hacer ejercicio o la bicicleta en las calles. Y el artículo dice, sí señores, ustedes 2 horas que estén respirando a las 8, a las 10, a las 11 de la mañana cuando hay inversión térmica en el invierno, nosotros somos los que estamos purificando el aire y pensamos de que vamos a tener buen cuerpo y buena pierna por el ejercicio, pero nuestros pulmones van a tener la peor contaminación en ese momento. Tenemos que cuidar a nuestras madres, hemos visto de que los niños se pueden contaminar, la alimentación es importantísima, mejorar la nutrición, vamos a la esquina y comemos unos taquitos, no sabemos cómo los han preparado, todas las infecciones entran por ahí, los polvos, los contaminantes, todo lo que se está produciendo, pues acorta la vida al final de cuentas y nos contamina. Podemos hacer otras cosas, por ejemplo, la aireación. México no es una ciudad muy aireada, estamos entre montañas y estamos lejos de donde se produce el oxígeno. Pensamos que son las forestas, no, pero son los océanos los que producen más oxígeno. Y entonces tenemos que estar dentro de las habitaciones aireando, teniendo que comprar, este es el aparatito que tenemos nosotros en nuestra unidad en el hospital, viendo los niveles de contaminación que tenemos ahí adentro para no estar contaminados. Y entonces tenemos que ir protegiéndonos así en las casas, en las escuelas, en nuestras áreas de trabajo. Una otra forma es, por ejemplo, la música. La música hace que uno se sienta bien y empiece a respirar. Es como una parte del yoga que hace que nosotros podamos tener una mejor inmunología al mejorar nosotros la respiración. Y la música también es un ejercicio. Todos aquellos trompetistas que tocan flautas, que tocan zampoñas, o sea, que tocan instrumentos de aire, van a tener, cuando nosotros les hacemos las funciones pulmonares, los estudios de espirometría, es una maravilla de pulmones que tienen. ¿Por qué? Por su capacidad de ejercicio respiratorio que lo hacen, ¿no? El microbioma, esta es una otra situación. Vayan a la esquina y se comen los tacos y van a ver qué cantidad de bacterias se meten. ¿Y les va a pasar algo? No, van a ir frescos de la vida, pero viene uno de europeo y lo invitas a comer los tacos y vas a ver la diarrea y la gastritis que va a tener, porque ese microbioma nosotros lo conocemos y nuestro organismo se defiende, pero no quiere decir que dejen de ser tóxicos. Por eso es cuando viene el otro de afuera, que su microbioma no conoce nuestro microbioma de aquí y definitivamente se enferma muy fácilmente. Y esto es un desorden que nosotros lo tenemos y que viene arraigado ya desde hace mucho tiempo. No pensábamos de que era tan importante esto, pero miren este artículo que sale este año, que es una de las mejores revistas, y lo que habla la interconexión del microbioma pulmonar con las enfermedades respiratorias. No voy a desarrollar todo esto, pero entra una respiración, una bacteria se mete ahí adentro, pelea contra los residentes que viven ahí adentro porque están viviendo ya algunos y son los inquilinos que nosotros tenemos. Viene el otro que no quiere pagar renta y que quiere vivir ahí adentro porque tiene oxígeno, tiene comida, tiene secreción, tiene humedad, buena temperatura, pues es un penthouse para cualquier bacteria. Y entonces esto no se quedan aquí,
tienen que irse y muchas veces entran en la circulación y de la circulación se van a otros órganos y después el microbioma pues que entró por la vía pulmonar es un microbioma que nos contamina a nivel de todo el cuerpo, ¿no? Para el cuidado respiratorio, miren lo que dice este artículo, el tener algún animalito en la casa en las mejores condiciones es una terapia, porque tú sacas al perro y el perro te hace caminar o en la misma casa te hace mover para aquí, para allá. Para el anciano es compañía, para la familia es diversión y no solamente es así, a los perros se le considera una forma de ejercicio asequible y como equipo deportivo ampliamente presente en el hogar y la comunidad. Y no solamente los perritos, cualquier animalito que nosotros tengamos siempre nos va a hacer más activos y más que a la gente joven, a la gente ya de 60 años para arriba. Y entonces estos programas implican prevención de la patología respiratoria, minimizar los efectos de la contaminación, monitorear el estado respiratorio y hacer una educación respiratoria, que es lo que estamos haciendo actualmente en este momento. Y entonces estos programas tienen muchos componentes: desarrollar la resistencia a través de ejercicios pulmonares, estrategias de respiración, entrenamiento al ejercicio, o sea, hacer prevención respiratoria, no solamente a lo que estamos acostumbrados a hacer el tratamiento de la enfermedad respiratoria. No, tenemos que prever porque tenemos que estar preparados para cuando lleguen esto. Usar estrategias de respiración, verificar niveles de oxígeno, educar el correcto empleo de medicamentos, enseñar a cómo y cuándo llamar a su proveedor, que puede ser su terapeuta respiratorio, su enfermera de confianza, su médico o su sistema hospitalario que puede tener. Entonces, ¿quién es el que nos ayuda, que nos apoya en esto? Es precisamente todo lo que es el área de la terapia respiratoria. Pongo ahí las Catrinas porque pues son por estas fechas la fiesta nacional, ¿no? Y entonces han aparecido y han pululado estos que son centros de bienestar respiratorio donde precisamente hacemos esto. Este es el centro que nosotros tenemos en nuestra unidad. Estamos ahí con técnicos fisioterapeutas, neumólogos, donde tenemos nuestras áreas y estas son áreas de que nosotros podemos ayudar a la gente a proporcionar y a buscar esto. ¿Qué se hace ahí? Pues se hace una serie de ejercicios, diagnóstico primero y después el tratamiento necesario. Esto ha cambiado mucho, se sigue haciendo. Miren en el África, por ejemplo, cómo le está haciendo una terapia pulmonar con cuernos de rinoceronte. Eso que producía vibración, ahorita nosotros los hacemos con estos aparatitos de IPV, pero en realidad ellos también lo hacen así, la vibración con otro sistema más natural, pero al final de cuentas es lo mismo, ¿no? Miren, los chalecos, los vibradores, ustedes van a ver un sinfín de equipos de terapia respiratoria, seguramente es lo que más pulula dentro de los sistemas de médicos de exposición. Aquí está el IPV, el gran doctor Forrest Bird, que fue el inventor de este equipo, la vibración, otros equipos que hay también, el Hayek aquí en México, que son sistemas de vibración. ¿Por qué han pululado esto? Porque en México, por la partícula suspendida, el mexicano es muy propenso a tener secreciones. Y entonces al tener secreciones, los equipos que sirven para eliminar secreciones tienen que estar, pues doctor, mire, yo tengo este equipo, y van a ver que hay muchos de estos equipos que han ido saliendo en estos años, ¿no? Aquí están, por ejemplo, inclusive en el PARI, el PARI en su versión, el Sinus PARI, que ya produce vibración, otros equipos como el Vibralung, por ejemplo, que también están acá, y esta vibración modifica no solamente los pulmones, sino desde la nariz viene funcionando y viene funcionando bien, ¿no? Este tipo de equipos vibradores que hay muchos, se facilita. Este, por ejemplo, era mi madre, 98 años, ya falleció, pero está haciendo el trabajo precisamente con un equipito que se llama Dr. Burns, que es un vibrador para mover secreciones. Los ejercicios caminando ahí, midiéndole el oxígeno y produciéndole un alto flujo, ¿no? Midiéndole el oxígeno y haciendo el ejercicio con la vibración, con vibraciones de otro tipo también,
entonces que se van haciendo en estas terapias de rehabilitación pulmonar que nosotros lo llamamos. A las mujeres embarazadas, por ejemplo, les ayudamos nosotros también dentro de la medición del oxígeno. ¿Qué podemos hacer para el paciente que se va a operar? Las clínicas de rehabilitación post-cirugía o las clínicas de prehabilitación como son estas, entonces nos ayudan precisamente. Este no sé por qué, pero no se está moviendo. Ahí están viendo dos terapeutas de nosotros que estaban ayudando a un paciente que se iba a hacer una cirugía de tórax, y entonces al cirujano se le dijo: oye, espérenos un ratito, unas 2 semanas de preparar sus pulmones para que entre de una manera mejor preparada a prehabilitación. Y la educación en salud, esto es importantísimo. Lo que nos falta en México y en el mundo es educar, educar y educar. Y educar nosotros en el área que nosotros sabemos, el área problema respiratorio. Y entonces a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud dice: señor, no es un problema de México, es un problema del mundo que tenemos que hacer. Esto es parte de la educación, por supuesto, es parte de la educación que tenemos que hacer. Y es una responsabilidad social, sí, es una responsabilidad social. Y todas estas empresas que están aquí deberían enseñarnos a nosotros como parte de su trabajo de lo que nosotros podemos hacer. Miren esto, aquí era en el World Trade Center en un año, hace 2 años aproximadamente, en que nosotros veníamos con nuestros técnicos, les medíamos el oxígeno, medíamos signos vitales, les hacíamos ejercicios, les hacíamos consejos, la espirometría y todo eso. Es una parte importante dentro de lo que es el terapeuta respiratorio, el médico que trabaja, la empresa que nos apoya con los equipos precisamente para hacer esto, ¿no? Qué bonito se viera en por ejemplo, que las empresas que venden espirometría digan una semana antes: miren, señores viejitos, vengan, aquí les vamos a hacer gratis espirometría, les vamos a medir el oxígeno, les vamos a enseñar a hacer esto. Seguramente lo vamos a hacer el siguiente año, ya hemos pedido precisamente trabajar con las empresas de tal manera de que haya lleno de talleres, de tal manera de cumplir con esta responsabilidad social y académica que nos corresponde y que es una obligación para todos nosotros, ¿no? En una segunda fase dentro de esto, pues ya tendrá que haber segundas áreas. Ya te he corregido la parte aguda, pero seguramente voy a ir y te voy a llevar a algún otro lado, a un centro donde te termines de rehabilitarte. Una rehabilitación de una estadía de un hospital, uno que se ha infartado, uno que ha tenido una cirugía de tórax, una cirugía de neuro, por ejemplo, recuperación de enfermedades. El COVID largo, por ejemplo, está metido dentro de esto, recuperación de una lesión, recuperación de cirugías, enfermedades terminales, y hacer centros cercanos que no estén dentro de las ciudades, que haya un poco más de calor, humedad, un poco más de vegetación, de tal manera de que las personas se puedan en ese medio ambiente bonito y agradable poder recuperarse mucho más rápidamente. Y en esto que nosotros pensamos que es simplemente el airecito que nos va a hacer recuperar, no, es todo el medio ambiente que nos va a hacer recuperar mucho más rápidamente. ¿Nos estamos preocupando? Sí, nos estamos preocupando mucho en estos días. Acaba de empezar del 11 al 14 a nivel de la China el congreso más grande, lo que es el COP15, que así se llama. Son 170 naciones que están ahorita trabajando en la China, viendo: oigan, señores, ¿qué podemos hacer por el mundo? Porque nos los estamos comiendo. Hay representantes de todos los países, incluyendo México. Tendremos que buscar qué otras tecnologías nuevas hay, el hidrógeno, el agua, todo lo que es el sol, las corrientes marítimas, todo esto que poco a poco lo estamos aplicando. Porque si no tenemos esto, nosotros vamos a tener que ir mirando realmente hacia arriba y decir: nos vamos a tener que ir, pero ¿quiénes se van a poder ir? Los que puedan pagar simplemente esto. Y de aquí a cuánto tiempo va a ser, nosotros ya no nos tocó a nosotros esto, serán a nuestros hijos. Y entonces lo que tenemos que hacer, estos medios naturales
donde la curación es muchísimo más rápida. Y nosotros antes pensábamos y decíamos, mira, estoy yendo a este parque natural y dice, qué bien me siento. Y cuando uno respira dice, ¿será el oxígeno? No, señor, si respiras aquí adentro encerrado hay 21%. Si respiras en el Valle de Bravo, en medio de la foresta, vas a encontrar exactamente el 21%. Y entonces no es el oxígeno, es el entorno. Muchas veces decíamos, ¿y entonces qué otras cosas son? Y entonces esto que dicen, miren, la medicina forestal, con el potencial terapéutico de los entornos naturales, se ha acoplado fuertemente a la medicina preventiva, a la salud pública. En los últimos 25 años ha existido un gran cambio climático, aunado a aumento de enfermedades inflamatorias y crónicas. Desde el punto de vista psicológico, existe evidencia que los entornos naturales actúan sobre los seres vivos, pero ahora la investigación lo está haciendo bajo la perspectiva fisio, bioquímica y electrónica. No es meramente una cuestión de fantasía intelectual, es una necesidad personal, pública y planetaria. Nuestra salud finalmente está en juego. Esta es una responsabilidad y preservar esos lugares, México tenía tanto, es que tenemos que hacerlo, ¿no? Y la vida se va a ir, si nosotros nos quedamos, de todas maneras van a haber organismos vivos que se ríen en la noticia de la contaminación. Miren este artículo interesante que sale el año pasado, donde todos se murieron en Chernobyl por la radiación. No podía, el ser humano en el momento más contaminado podía estar 90 segundos ahí adentro y de ahí tenía que salir y otro grupo simplemente para poder corregir. Pero después de unos años entraron a revisar y vieron de que estaba lleno de hongos. El mejor equipo que tenía Alemania para trabajar en situaciones de radiación lo mandaron, y dice la historia de Joker, el robot alemán enviado a limpiar Chernobyl y que se murió inmediatamente por la radiación. Y ahí se encontraron un hongo negro viviendo fresco de la vida, ¿no? Inclusive atraído por la radiación. O sea, nosotros nos vamos a morir si nosotros no nos protegemos o cuidamos, pero ellos, que eran los dueños de casa, los hongos, los microbios, van a seguir viviendo acá. Por suerte, el estudio en México, en el mundo, nos está obligando a reconocer a la gente que está trabajando. Este año, los que han ganado el premio Nobel en física fueron gente que había trabajado sobre el cambio climático. Y eso es importantísimo, que nosotros como seres humanos sepamos reconocer a aquellas gentes que están trabajando realmente sobre esto. Bien, ya casi para terminar, entonces todo el sistema médico ha estado fastidiado, herido. Muchos se han muerto, cientos de médicos, de trabajadores, de terapeutas, enfermeras, camilleros se han muerto. Las empresas han tenido que trabajar el doble. Muchos de los trabajadores de empresas han caído dentro de esta pandemia. Estamos saliendo de esta situación. Gracias a ellos, felicidades a todo el sistema médico, todo el sistema de salud que está trabajando, ¿no? Dice, estamos inmersos en una revolución, no solamente en una evolución. Las respuestas a este desafío nos van a dar la vida y a partir del siguiente año yo creo que vamos a empezar nuevamente a vivir como antes, ¿no? Nuestro centro más importante a nivel de México pues es el INER, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Ahí tiene un mural de los grandes muralistas que ha dado México. Este es seguramente del segundo más conocido por fuera de México que aquí en México mismo. Es el maestro Antonio Esparza, también ya fallecido, pero él era de Puebla de hace muchos años e hizo muchos murales en el mundo que ahora se cotizan en millones de dólares. Para el INER le pidieron, oye, no los puedes hacer, e hicieron un mural que está ahí a la entrada de México, del INER, y es toda una descripción que viene desde los pueblos o habitantes originales de México, aztecas, toltecas, los mayas, y todo como ellos cuidaban la salud, sus reyes, las montañas, todo lo que afecta la mortalidad.
y lo que tenemos que hacer ahora y en el futuro, cuidarnos sobre la salud. Se llama el mural por el derecho de respirar y es un homenaje a la lucha que los servicios nacionales de salud sostienen contra los problemas respiratorios de la población. Esto lo hizo hace más de 20 años, pero hace 20 años ya había problemas respiratorios, ya habían aparecido esto del SARS-CoV-2 y todos esos otros hermanos y parientes del que tenemos actualmente. Pero creo que es importante que nosotros hagamos siempre un reconocimiento de la gente que trabajó sobre esto. Estamos viendo ya el 22, estamos en la nebulosa, nos faltan 2 o 3 meses para llegar al 22 y esperemos de que termine todo esto, pero lo que nos ha dejado sobre nuestro sistema respiratorio es el que tenemos que trabajar, el que tenemos que seguir modificando, ¿no? Entonces, es un final de una era que está terminando. Para el ser humano esto ha sido un hito en la historia del ser humano. Seguramente va a ser lo más importante que nosotros como participantes del sector salud hayamos en toda nuestra vida vivido estos 2 años de lo que es la pandemia. Ya está terminando, ya está renaciendo otra. Esperemos de que pronto estemos todos otra vez cantando y bailando, ¿no? Muchas gracias.